Muy bien, hermanos, vamos a ir tomando nuestro lugar y vamos a irnos preparando para la exposición de la palabra de nuestro Dios el día de hoy. Una vez más, sean todos bienvenidos, y si alguien estuviera por ahí mirando también en las redes sociales, le damos una cordial bienvenida. Gracias por estarnos sintonizando. Vaya abriendo sus Biblias en la carta a Tito, Tito capítulo 3. Para los que nos están visitando, estamos estudiando la carta a Tito, pero justo le tocó llegar hoy en el día que vamos a estar cerrando la carta, pero está bien porque vamos a dar un breve repaso de lo que hemos estado mirando. Tito capítulo 3. Como yo lo mencioné, hermanos, habíamos estado mirando al principio comenzamos con un versículo por domingo y después empieza a haber algunas repeticiones, y por el contenido de los versos hemos abarcado más porciones. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que hoy hay algunas instrucciones personales, hay algunos nombres raros, hay algún saludo final. Así que vamos a mirar desde el versículo 8 hasta el 15 el día de hoy. Tito capítulo 3, versículos del 8 hasta el versículo 15. Y hermanos, este mensaje concluye la carta a Tito, y este mensaje debe de reflejar algo. Este mensaje debe de reflejar la frasecita que hemos estado repitiendo a lo largo de toda la carta, que es viviendo vidas piadosas, viviendo vidas piadosas. Y comienzo con esta pregunta: ¿cómo le llamas a una persona que dice una cosa pero hace otra? Quizá puedes estar pensando es mentiroso, pero hay otra que suena muy feo. Ya están gritando por ahí, hipócrita. Qué feo suena eso. ¿Qué dirá la gente de afuera cuando escucha al cristiano predicar con sus palabras una cosa, pero con sus hechos otra? Hoy vamos a ver 3 últimas lecciones que Pablo nos da. 3 últimas lecciones de Pablo en lo que tiene que ver con poner la piedad en la práctica, ¿ok? 3 últimas lecciones. Y esas 3 lecciones que vamos a ver el día de hoy son estas. Insiste y vive en la palabra fiel. Número 2, practica la disciplina. Y alguien va a decir, ¿qué tiene que ver la disciplina en esta carta a Tito? Ahorita vamos a ver. Y en tercer lugar, ocúpate de los demás. Número 1, insiste y vive en la palabra fiel. Número 2, practica la disciplina. Y número 3, ocúpate de los demás. Ya dijimos que a lo largo de toda la carta todo tiene que ver con evangelio, te tiene que llevar a vidas piadosas. La verdadera fe te va a llevar a una verdadera piedad. La sana doctrina te tiene que llevar a la sana conducta. Hemos visto esto a lo largo de todos estos meses, y este cierre de esta carta va a enfatizar mucho eso. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer en Tito capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 15. Si lo tiene ahí con su Biblia, váyame siguiendo. Y dice así el versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Versículo 9 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y luego vienen unos versículos que tampoco podemos quitarlos, ¿verdad?, de la Escritura. Son unas instrucciones finales, y dice: cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y luego viene un saludo final y dice: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias
en esta mañana nuevamente. Estamos delante de tu palabra y por lo tanto queremos ir primero que nada a ti en oración para que tú seas con este tiempo, estos minutos que vamos a estar abriendo la Escritura, compartiéndola, para que sea solamente tú hablándonos el día de hoy y que yo solamente sea un instrumento que tú vas a usar para hablarnos, para confrontarnos, y que tu Espíritu nos ilumine y nos guíe en esta palabra para llevarla a la práctica. Te pedimos mucho por esta congregación de Paramount, para que no solamente haya sido una carta en la cual recibimos información, sino que sea una carta en la cual nos ha animado, nos ha empujado, sí, por un lado a estudiar teología, pero lo más importante es mostrarlo con vidas piadosas. Así que te pido por cada una de las familias aquí representadas, las pongo en tus benditas manos y te pido todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Puede tomar su lugar. Y antes de que se me olvide, yo sé que hoy es el cuarto domingo del mes, y como cada cuarto domingo del mes sabe que los niños no tienen cuidado de niños y tienen que estar aquí con nosotros. Así que lo que le voy a pedir es que por favor nos ayuden con los niños. Ahí también puede salir a la parte de atrás si están un poquito inquietos, y siempre se me olvida eso, pero en cada cuarto domingo, como los niños están con nosotros, por favor, ayúdenos con eso, ¿ok? Así que 3 últimas lecciones que nos quiere dejar el apóstol Pablo en esta carta a Tito. Acuérdense que es Pablo escribiéndole o animando a Tito para que Tito haga una tarea en la isla de Creta. ¿Ok? Y aquí viene la primera instrucción. Ya está por cerrar la carta, pero Pablo no puede terminar la carta sin darle esta instrucción. Y el primer punto es, insiste y vive en la palabra fiel. Si alguien toma nota, insiste y vive en la palabra fiel. Permítame leer el versículo 8 nuevamente, si lo tiene en su Biblia. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. El versículo comienza diciendo, palabra fiel es esta. En el original dice, mensaje digno de confianza, palabra digna de confianza. Cuando la Biblia utiliza esta expresión, hermanos, esta expresión de palabra fiel es esta, que en el original dice mensaje digno de confianza, cada vez que la Biblia utiliza esa expresión, significa que algo muy importante está a punto de comunicarnos. Y diríamos, bueno, todo lo que está en la Biblia es importante, ¿verdad que sí? Todo el consejo de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios. Por supuesto que todo es importante, pero algunas veces la Biblia quiere enfatizar algo todavía con mayor fuerza. Y hay algunos otros ejemplos, otras referencias donde hemos encontrado esta frasecita de palabra fiel. No quiero confundirlos mucho, pero nada más algunos ejemplos de dónde se utiliza esta expresión de palabra fiel. Por ejemplo, y si quieren nada más escuchar, 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y también 1 de Timoteo 3:1, cuando da las instrucciones de cómo deben de ser los obispos, si usted se recuerda, comienza diciendo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Se recuerda de ese versículo? Pero antes de eso dice, palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El punto es que cada vez que la Biblia dice, palabra fiel es esta, un mensaje digno de confianza, olvídate de todo lo demás. Dios te va a hablar algo hoy, algo importante, y tenemos que estar atentos. Así que nuevamente Tito 3:8, si lo tiene ahí, dice, palabra fiel es esta. Y luego dice, y en estas cosas quiero que instas o insistas con firmeza. Seguramente cuando tú lees un pasaje como este que dice, y en estas cosas quiero que insistas con mucha firmeza, se te vienen a la mente las palabras que Pablo le dijo a Timoteo. Se recuerda, te encarezco. Y se recuerda, y esta frase de te encarezco me suena como te encargo fervorosamente, te encargo seriamente delante de nuestro Dios y del Señor Jesucristo que prediques a tiempo y afuera de tiempo. Son palabras muy similares, así que palabra fiel es esta. Y quiero que tú insistas en este mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje, hermanos? ¿Qué son estas palabras fieles
que son tan importantes que Pablo no quiere cerrar la carta sin antes darle las instrucciones a Tito y decirle: Tito, antes de terminar el escrito, yo necesito recordarte que tú insistas en este mensaje. Tiene que ser muy importante para que Pablo le esté diciendo: necesito que tú insistas. ¿Cuál es esa palabra fiel, hermanos? Bueno, esa palabra fiel hace referencia a todo el Evangelio y a todas las instrucciones y enseñanzas ya mencionadas a lo largo de toda esta carta, que es muy cortita. ¿Cuántos capítulos tiene Tito? 3 capítulos. Muy pequeñita, hermanos. Es como ese regalito pequeñito, pero un tamaño tan pequeño. Y lo abres y a lo mejor es una llavecita de un carro. 3 capítulos, pero yo de verdad, hermanos, espero que esta carta haya sido de mucha bendición para ti. Nada más 3 capítulos, pero qué tanta enseñanza y doctrina hemos recibido en estos 3 capítulos. Así que cuando Pablo dice: te encargo que insistas en la palabra fiel, se refiere a todo el Evangelio y a todas las enseñanzas que hemos ya recibido. Desde el capítulo 1, versículo 1, Pablo empezó con todo, lanzando teología, doctrina, y él dice: Dios me ha enviado para predicar el Evangelio a los escogidos. Hay un mensaje de esperanza para todos ustedes. Y luego en el capítulo 1, ahí mismo más adelante se recuerda que nos dio instrucciones para ¿qué, hermanos? Para los obispos. ¿Cómo deben de ser los pastores? ¿Cuáles son las actitudes que deben de tener los pastores? ¿Cómo se mira la vida piadosa de un pastor? Y luego si nos vamos al capítulo 2, ¿qué miramos en el capítulo 2, hermanos? Así es la vida piadosa de un varón de Dios, así es como debe de ser una mujer de Dios, que debe de enseñar a las jovencitas, así se deben de comportar los jovencitos, así se deben de comportar los trabajadores, los empleados. Cómo se mira la vida piadosa de los cristianos en el hogar. Y luego llegamos al capítulo 3, ¿y qué acabamos de ver en el capítulo 3, hermanos? La obediencia ante las autoridades, cómo se mira un cristiano piadoso ante las autoridades. Y luego nos recordó incluso en el capítulo 3, si usted se recuerda, nos recordó nuestro pasado y quiénes somos ahora. Dice que nosotros éramos pecadores por naturaleza, dice que éramos necios, que éramos desobedientes, esclavos de todo tipo de pasiones, esclavos de todo tipo de placeres. Y luego dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, muy similar a Efesios que dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Así que Él nos ha salvado por gracia. Hermanos, Cristo nació y vivió una vida perfecta, una vida que ni tú ni yo podíamos vivir. Vino y con un amor sacrificial murió por los pecadores. Él puso los pecados sobre sus hombros, tomando nuestro lugar, entregó su sangre, entregó su vida, nos regeneró, dice también que nos lavó por el Espíritu Santo, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando Pablo está diciendo: palabra fiel es esta, está enfatizando todo el mensaje glorioso, todo el Evangelio de Jesucristo. Y hoy tú puedes alcanzar esto, porque yo no le puedo conocer a todos los que están aquí, algunos de visita. A lo mejor tú eres ya un creyente, pero si no, ese es el mensaje que estamos predicando nosotros, un mensaje de esperanza, donde sí, tenemos un pasado, pero en Cristo todo es nuevo. Cristo puede transformar cualquier corazón por más duro que sea. Y no digamos que no, porque nosotros éramos igual de duros, pero así de grande es la misericordia de nuestro Dios, así de grande es el amor de nuestro Dios, que puede transformarlo todo, y tú puedes alcanzar eso si vienes a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje digno, esa es la palabra fiel, esto es lo que debemos de insistir. Hay una frase en inglés que dice, a ver si me sale, keep the main thing. Y lo podemos traducir algo así como: mantén lo principal como lo principal. ¿Y qué es lo principal? El Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje más importante de toda la historia de la humanidad, y tú y yo tenemos el privilegio de contarlo a otros. Una vez más, esa es la palabra fiel, ese es el mensaje digno de confianza, esa es la palabra que Pablo le está diciendo a Tito: yo necesito urgentemente que tú insistas en el mensaje, en el Evangelio. No acostumbro a hacer esto mucho, hermanos, pero de vez en cuando usted sabe que me da la curiosidad de irle a preguntar al Google a ver qué estará comentando el mundo.
de esta pregunta: ¿cuál es la noticia más importante de toda la historia de la humanidad? Yo sé que es una pregunta muy difícil, yo no sé si hice temblar a Google, porque pues de tantos años en la historia, ¿cómo respondes esta pregunta? ¿Cuál es la noticia más importante de toda la historia de la humanidad? Y me aventó en segundos 5 cosas, 5 respuestas, así que se las quise traer de ese orden, del 5 al 1. ¿Ok? Esas son supuestamente las noticias más importantes de toda la historia de la humanidad. La número 5 es el uso de la bomba atómica, y fue importante porque mostró el poder destructivo de la tecnología. La número 4, el descubrimiento de las vacunas en el siglo XX, que ha salvado a cientos de millones de vidas y revolucionó la medicina moderna. Usted sabe que el invento de una medicina, una vacuna, es una noticia que se va a correr así. Si de pronto el mundo entero dice, no hay cura para este cáncer, pero de pronto salen las noticias que ya se descubrió tal vacuna y que ahora está salvando a todo el mundo, tú sabes que esa noticia se va a ir así. Así como cuando nos anunciaron lo contrario, ¿verdad? El virus, y que se estaba yendo por todos lados, ya ahí sí la gente no salía. Pero que fuera lo contrario, se ha descubierto una vacuna que está salvando a todo mundo porque ya hay cura para tal enfermedad. Es una noticia muy importante. Número 3, la llegada del hombre a la luna en el año 1969. Era un gran logro tecnológico en su tiempo. Número 2, la invención de la escritura en el año 3000 antes de Cristo. Qué importante eso, ¿no le parece? ¿Qué haríamos sin el descubrimiento, la invención de la escritura? Dice que ahora podemos preservar conocimiento, registrar leyes, historia, comercio. Y luego viene la 1. ¿Sabe cuál? Aquí sí me gustó el Google porque estamos de acuerdo. Hasta la misma inteligencia artificial dice, número 1, la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la noticia más importante de toda la historia de la humanidad. ¿Usted considera que eso es verdadero? Por supuesto que sí. Esa es la palabra que Pablo le está diciendo a Tito: necesito que tú insistas en eso. En el tiempo en el que Pablo está escribiendo eso, ya existía lo que hoy estamos experimentando de falsos maestros. Y por eso en todos los libros del Nuevo Testamento hay un énfasis: cuidado con los falsos maestros. Dice Pablo, dejemos de perder el tiempo en otras cosas, insiste en lo que verdaderamente vale la pena. Y hermanos, ¿qué es lo que vale la pena? El mensaje glorioso de Jesucristo. Luego dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Nada más para volver a recordarle, estamos en Tito 3:8. Insiste en la verdad del Evangelio para que los que creen, para que los creyentes sean cuidadosos de sus vidas, pero que también sean un buen testimonio para otros que no creen. No quisiera salirme mucho del tema, hermanos, pero quería mencionar un versículo, si nada más lo anota ahí, Hechos 26:20. Pablo cada rato estaba siendo acusado, el pobre Pablo. Así que está defendiéndose delante de un juez, y él está como defendiendo su caso, y Pablo dice estas palabras, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sabe por qué traje este versículo al mensaje? Porque es lo obvio, es lo justo, es lo que se espera, que si alguien se arrepintió genuinamente, alguien se convirtió a Dios, por consecuencia tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento. Pablo está uniendo eso. Así que si el Evangelio es verdadero, y lo digo en un tono retórico porque obviamente que creemos que el Evangelio es verdadero, pero si el Evangelio es verdadero y me dice que Cristo perdonó, entonces yo me voy a inclinar a perdonar a otros como muestra de las buenas obras. Si dice que Cristo sirvió a los demás, entonces yo me voy a inclinar a servir a los demás como muestra de buenas obras. Si dice también que Cristo era manso y humilde,
Yo voy a ser manso y humilde ante los demás como muestra de buenas obras. Si dice que en Cristo hay esperanza, yo también voy a ir a proclamar esa esperanza a otros. No porque la esperanza sea mía o esté en mí, sino que yo lo voy a apuntar ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Pero por otro lado, haciendo un contraste, por otro lado, si tú no sientes el perdonar a otros, si tú no sientes el servir a los demás, si a ti no te preocupa para nada, si no te duele, si no te preocupa la condición de los perdidos, si no sientes nada de convencimiento, no te preocupa llevar el mensaje de esperanza a otras personas, así como alguien lo predicó a ti, seguramente tú no eres un hijo de Dios y te has estado engañando a ti mismo. Y no debería de sorprendernos eso, ¿verdad que no? Porque acabo de leer lo que la Biblia dice, que el que se arrepiente y se convierte a Dios va a hacer obras dignas de arrepentimiento. Es lo que la palabra nos está diciendo. Si alguien no hace ninguna de estas cosas y no siente ninguna culpa, estamos actuando exactamente como los mismos que Pablo mencionó en Tito 1:16. Nada más le tiene que dar la vuelta a la hojita. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, Dios nos ha transformado y nos ha llamado a buenas obras, para que estas buenas obras adornen la doctrina de Cristo y para que nuestras vidas sean una luz que brille delante de los hombres, no una luz que está escondido debajo de la cama, no una luz que está dentro de este púlpito aquí escondido, no, una luz que está brillando delante de los hombres para que ellos, hermanos, los de afuera, al ver vuestras buenas acciones, se empiezan a interesar, se empiezan a acercar y para que sean expuestos a la fiel predicación de su palabra y entonces glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que en primer lugar, esta instrucción que Pablo le está dando a Tito y que es para nosotros, Tito, te ruego, no quiero cerrar la carta, quiero rogarte que insistas en la palabra fiel, en el mensaje más importante. Dejen de perder el tiempo con otras cosas y enfócate en el mensaje de Jesucristo. En segundo lugar, y antes de que les mencione cuál es el segundo punto, suena como un poquito raro que de pronto tengamos 2, 3 versículos en cuanto a la disciplina. Alguien diría, ay Pablo, tan bien que ibas. ¿A quién le gusta una enseñanza sobre la disciplina? No le voy a pedir que levante la mano. Pero si hiciéramos una reunión aquí, hermanos, el próximo domingo a las 6 va a haber una reunión de la disciplina. Ojalá que llenáramos estas 2 bancas de enfrente. No suena un tema muy común. Y cuando vamos a hablar de la disciplina, quizá pensamos en Romanos, quizá pensamos en Primera de Corintios, esos casos donde hay disciplina. Hermanos, vamos a comenzar con esta frase, la disciplina es bíblica. Yo espero que usted reconozca que la disciplina eclesiástica es bíblica, nos guste o no. Pero es bíblica. Y Tito 3 no suele ser un pasaje muy común o muy usado para eso, pero quiero recordarles que Pablo le está dando instrucciones a Tito para que Tito lo aplique en las iglesias de la isla de Creta. Por lo tanto, podemos verlo en un contexto eclesiástico. Y mira lo que vamos a leer aquí en el versículo 9 al 11. Y tenemos que predicar toda la palabra de Dios. Tito 3. Vaya al versículo 9 y dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, no dice, no te preocupes, déjalo, así somos los hispanos, no. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Repito que muchas veces ignoramos, hermanos, que la palabra sí habla acerca de estos casos de disciplina. Por lo tanto, tú tienes que estar listo y tú tienes que saber que si alguien viene a este púlpito, si tú estás platicando con alguien y si viene alguien y te trae un mensaje diluido, un evangelio diluido y te dice, no importa cómo tú vivas, no importa lo que estás haciendo, no importa, no necesitas un cambio de conducta en tu vida, con que tú hagas algunas cosas buenas, ya tienes entrada al cielo. Eso es una señal de que alguien ha abandonado el evangelio. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio confronta el pecado. ¿Usted lo cree, hermano?
El verdadero evangelio va a confrontar el pecado. Y Tito, en esos versículos que acabamos de leer, nos está diciendo, por un lado, qué cosas debemos de evitar y qué acción debemos de tomar si deseamos ser una iglesia bíblica. Y hermanos, la disciplina es quizá uno de los aspectos más descuidados de la iglesia en el siglo XXI. Yo lo ilustré hace unas semanas atrás, cuando hablamos de los animalitos que ya están casi en peligro de extinción. Leí aquí uno de ellos, es el rinoceronte negro. Yo pensé que ya se había extinguido y creo que todavía hay por ahí, no sé si estoy bien o mal, pero usted entiende la idea. ¿Quién se pone triste? Todo el mundo nos ponemos triste porque hay un animalito que ya no va a existir, estaba en peligro de extinción y de pronto ya dejó de existir. Bueno, si hay algo que la iglesia le debería de preocupar es que ya casi no se practica la disciplina. Un pastor dijo, cuando la disciplina abandona una iglesia, Cristo se va con ella. Que suena fuerte, pero está enfatizando lo fundamental e importante que es la disciplina. En las confesiones de fe, hermanos, y antes de mencionar lo que voy a decir acerca de las confesiones de fe, usted tiene que recordarse que las iglesias tienen un credo. Claro que eso es lo más importante, amén, la palabra de Dios. No es que sea mala la teología sistemática, no es que sea malo los credos, las confesiones, te están resumiendo todo lo que nosotros creemos, siempre y cuando no lo pongamos por encima. Lo más importante es la palabra de Dios, pero estas confesiones nos ayudan a organizar la doctrina que nosotros creemos, como la doctrina de Dios, la doctrina de las Escrituras. De hecho, yo deseo cada vez ir empujando más la iglesia a ser una iglesia confesional. Esa es una iglesia bautista que forma parte de una convención y tiene un credo. Y hermanos, en las confesiones de hace muchísimos cientos de años, en uno de los párrafos existe una sección para la disciplina. ¿Por qué? ¿Es importante o no? Es importante. En el credo de esta convención bautista, con los años comenzó a desaparecer. No tiene que hacerlo, pero si alguien leyera la versión de 1925, dejó de aparecer. 1963 dejó de aparecer. No sé quién de los que están aquí saben cuál es la más reciente de las iglesias bautistas, en el año 2000. Que por cierto, si se hace una revisión es por algo. Si se hace una revisión ya es porque pues ya estamos en el 2025, las cosas van cambiando y empiezan a moldear algunas cosas. Ya no aparece. ¿Qué te dice eso, hermano? No se necesita mucha inteligencia para darnos cuenta que muchas iglesias les tienen un poquito de miedo a eso. Si Tito nos está hablando de evitar cuestiones necias y divisiones que son causadas por falsos maestros o simplemente congregantes, es porque eso es importantísimo para la salud y la unidad de la iglesia. Nos está diciendo que evitemos cosas necias y a los que causen divisiones hay que desecharlos. ¿Qué hacemos con esos versículos, hermanos? Están ahí en la Escritura. Todos tenemos que recordarnos que en la Biblia se va renovando cada día, en el sentido de irse purificando. Nosotros estamos llamados como iglesia a irnos pareciendo más a la imagen de nuestro Dios, a la imagen del Señor Jesucristo. Así que imagínate un arbolito pequeño que está en su desarrollo, ese árbol, y muchas veces el labrador lo va a tener que podar, lo va a tener que cortar, le va a cortar secciones dañadas. Y si ese arbolito hablara, te dijera, oye, ya me cortaste muchos bracitos, ¿por qué me estás lastimando? ¿Por qué me estás amarrando? Yo sé que aquí hay expertos que a veces les tocaba enderezar una rama y amarrarlo. Y te diría, si él hablara al arbolito, ¿por qué me estás amarrando? Me estás privando de mi libertad. Pero luego ese árbol va a crecer y va a tener raíces profundas. Va a crecer sano, va a alcanzar la madurez, va a dar buen fruto. Y ahí es que dice la disciplina vale la pena. La disciplina vale la pena. No quisiera salirme mucho, hermanos,
Pero una vez más, así como yo dije la semana pasada que pocas veces nos toca escuchar un sermón en cuanto a las autoridades, hoy puedo decir lo mismo, muy pocas veces se dan sermones en cuanto a la disciplina. Y uno se da cuenta, ahorita si vieran la cara que tienen ahorita todos serios, no nos gusta la disciplina. ¿Cuáles son las razones por las cuales mejor no digamos nada? Una puede ser, se nos va de la iglesia. Otra puede ser, no nos gusta la rendición de cuentas. Por eso caminamos como Pedro, de lejecitos nada más, de lejos. Otra puede ser miedo a ofender a alguien. Alguien dijo, estamos constantemente refugiados en la falsa seguridad del silencio. No digamos nada. Y cuando alguien está en pecado y no digamos nada, es muy peligroso. Porque luego otro hermano hace lo mismo y es como que nada más estás tapando así por encimita. Y luego otro hace lo mismo y vas tapando como por encimita. Y después te vas a encontrar en una situación como cuando estás en un campo de batalla, estás pisando el terreno del enemigo donde él puso bombas y no sabes dónde. Y vas tratando de pisar donde no haya bomba y de pronto todo explota y todo se viene abajo. Y escuche esta, otra razón por la cual no hablamos de disciplina. Ofrece una plataforma más atractiva. ¿A qué se refiere esto de que ofrece una plataforma más atractiva? Al pastor le conviene verse bien, verse exitoso en base a los números. Y si hablamos de disciplina, muchos se van a empezar a incomodar. Mejor nunca hablemos de eso. Mejor que no haya rendición de cuentas, y así vamos a ser cientos de personas y yo me miro bien. Escuche, están mirando lo atractivo que es nuestra congregación, las redes sociales, y por lo tanto este escenario me ayuda a dar el salto a un púlpito más grande e influyente. Vayamos nuevamente a Tito 3, luego el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Todavía están despiertos, hermanos? ¿Están aquí? Primero se mencionan cuestiones necias, que en otra traducción dice cuestiones tontas, algo que no vale la pena, son fábulas absurdas, como el mismo Pablo ya había dicho en Tito 1:14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Luego dice genealogías. ¿Por qué Pablo dice no le hagan caso a las genealogías? Dejen de perder el tiempo con eso. ¿Por qué Pablo está diciendo esto en cuanto a las genealogías? El mismo Pablo, si nada más escucha, en 1 Timoteo 1:4, ya había dicho, no le presten atención a las genealogías interminables. Agregó ese otro detallito. Genealogías interminables. En la cultura judía existía esta costumbre de llevar un registro de las genealogías. Y ellos se sentían como entre más llegaras al registro, mejor. Alguien puede estarse preguntando en este momento, ¿pero eso qué tiene de malo? Estar llevando un control de las genealogías. Bueno, acuérdese, hermanos, que ellos lo llevaban todo al legalismo. Ellos siempre estaban pensando en escribir genealogías como si fuera un requisito, como si eso los fuera a verse a ellos más espirituales porque están llevando un orden de las genealogías, le encontraban un simbolismo a todo lo que tiene que ver con las genealogías, los números, para todo ellos era un simbolismo. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de decir, hermanos? Cuando Pablo le está diciendo a Tito, no hagan caso de las genealogías interminables, porque ellos lo llevan a un extremo legalista. Repito, como si fueran más espirituales por llevar un orden y entre más grande sea la genealogía, mejor. Claro que la Biblia nos habla de genealogías, ¿verdad que sí? No solamente en Mateo, Lucas, en muchas partes del Antiguo Testamento hay muchas genealogías. Pero repito que aquí el problema es irse al legalismo y verlo como parte de un cumplimiento que tenemos que hacer sí o sí. Para que me entiendan más lo que Pablo está tratando de decir. Voy a poner un ejemplo, pero no en la ley, sino en la escatología. La escatología es la doctrina acerca de las últimas cosas. Yo no sé cuántos de los que están aquí han escuchado o conocen a personas que todo lo simbolizan a un extremo. De pronto se escucha una lluvia, ahí viene Cristo. Ya
ya no vayas a trabajar, ya no tienes tiempo. Una cosa extremista. Hay algunos que parece que a eso se dedican en las redes sociales, a andar asustando gente. No estamos diciendo que no pueda haber algún tipo de semejanza, una luna roja, etcétera, pero no podemos ir a los extremos. Yo no sé cuántos conocen a alguien así. Todo es un simbolismo, todo lo relacionan, pagaste un ticket de $6.66, ya, el 666 ahí está. O los terremotos. Si esas personas se mudaran a amarillo con este clima tan loco, cada fin de semana se estuviera acabando el mundo. Si tú llevas eso al contexto de la ley, es lo mismo. Dejen de estar haciendo eso con las genealogías. Así que Pablo menciona cuestiones necias, menciona genealogías y luego menciona contención y discusiones acerca de la ley, porque se discutían mucho en cuestiones de la ley y hoy en día lo vemos también, tristemente hay muchos pastores, incluso conocidos, que parece que hay más preocupación por estarse peleando con otros. Pero luego viene el versículo difícil que es Tito 3:10, que dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y nada más para estar claros en algo, en el original hace referencia a un hombre hereje, no solamente dice hombres, sino a los hombres herejes, porque Pablo está atacando a los falsos maestros. Vea que el versículo 10 dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Cuántas amonestaciones son? Después de una y otra. Después de 2 amonestaciones, deséchalo. Pero está hablando de los falsos maestros, aunque ahorita le podemos dar otra aplicación también. La iglesia, no solamente el pastor, la iglesia debería de estar alerta de personas que estuvieran enseñando cosas falsas, aunque sabemos que puede haber diferentes opiniones en algunas doctrinas secundarias, pero en lo que es fundamental debemos estar en la misma página y tú debes darte cuenta cuando alguien está predicando algo que ya no es algo bíblico. Así que una vez más él está diciendo, después de una y otra amonestación, deséchalo. Es un caso bastante parecido a lo que nosotros vemos en Mateo 18. Le voy a pedir que con sus Biblias vayan a Mateo 18. Mateo capítulo 18. Mateo 18, mire lo que dice el versículo 15 al 17. Yo sé que usted conoce esta porción, es bastante conocida. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gentil y publicano, una referencia a alguien pagano, a alguien incrédulo. Así que la Biblia, cada vez que habla algo relacionado a la disciplina, es fuerte, hermanos. Es fuerte. Está diciendo que si alguien, un hermano, pecó contra alguno de nosotros, ¿cuál es la respuesta nuestra? ¿Qué tenemos que hacer primero? Ir a hablar con la persona. Si él se arrepiente, qué bueno, gloria al Señor, hemos ganado un hermano. Pero si él a la primera no se arregla el problema, sigue en su pecado y tú le has mostrado con la escritura que la persona está mal, entonces vas con un testigo. Y si después de ir con el testigo no se arregla el problema, seguimos en lo mismo, él está en su pecado, todos estos pasos están en la Biblia, no podemos ignorarlos. Después dice que lo llevamos a la iglesia y quizá aquí puede haber diferentes posturas de cuando acá, hermanos, hemos visto que en una iglesia pues pasemos al frente aquí al individuo delante de la congregación, miren, esta persona hizo esto y esto. Puede haber diferentes posturas, no sé si a alguien aquí le ha tocado ver algo así, mucho menos en los tiempos ahorita modernos. Algunos consideran que se puede referir también a los ancianos de la iglesia, en un sentido los líderes ancianos, para exponer el problema, pero sea como sea, es que se tiene que hacer algo con estos casos y hacer lo que la palabra nos está diciendo. ¿Cuál es la diferencia de Tito 3 a Mateo 18? Tito 3 acaba de decir que después de 2 amonestaciones hay que desecharlo, aunque hace más referencia a los falsos maestros.
Mateo, si las cuentas, te está dando 3 amonestaciones, pero Mateo 3 comienza diciendo, por tanto, si tú, hermano, quizá es más en el contexto de la iglesia local, con los hermanos, los que forman parte del cuerpo de Cristo. La meta siempre va a ser la restauración de un creyente, pero si estás intentando una y otra vez y no se arregla el problema, siempre la idea es que sea separado de la comunión de la iglesia. ¿Por qué eso es muy importante esto, hermanos? Porque es importante que la Biblia enfatiza sacarlo de la comunión de la iglesia. Si hay algo que está atentando contra la salud de la iglesia, si hay algo que está atentando contra la unidad de la iglesia, ¿acaso no te va a importar? Si tú fueras un pastorcito de ovejitas y ves que se acerca un lobo y viene con todo lo que da, pues no vas a decir, no importa, no hay ningún problema. Yo creo que lo voy a tratar bien para que entienda que aquí todo amor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tú vas a defender con todas tus garras a las ovejitas. Por alguna razón, la Biblia es muy fuerte cada vez que habla de la disciplina, pero hoy en día ya no nos importa mucho ese tipo de cosas. Que por cierto, haciendo un paréntesis, he ahí la importancia de la membresía de la iglesia local. Así que estas son las 3 notas o conclusiones de Pablo. Número 1, insiste y vive en la palabra fiel. Número 2, practica la disciplina, Tito, no te olvides de eso. Y número 3, simplemente termina diciendo, ocúpate de los demás, ocúpate de los demás. Si todavía está ahí en Tito, hermanos, si está en Tito capítulo 3, vamos a los versículos 12 al 14. Tito capítulo 3, versículos 12 al 14. Ya él está para terminar y aquí va a dar unas instrucciones finales. Y dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nadie les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, nosotros practicamos la predicación expositiva y vamos sección por sección, aunque puede haber algunas unas porciones que se nos hacen un poquito más difíciles o suenan como que no son tan importantes porque, repito, ya están dando unas instrucciones finales y un saludo final. ¿Qué nos enseñan estos versículos si los tienen ahí delante de ustedes? Pablo, hermanos, está pensando en enviar a alguien más a la isla de Creta. ¿Ok? Donde está Tito. No se nos dice quién, el versículo solamente dice o a Artemas o a Tíquico. Uno de los dos va a ser enviado a la isla de Creta. ¿Para qué? Para que entonces Tito, que está lleno de trabajo, pueda salir de ahí para encontrarse con Pablo. Ahora, de Artemas, no sé si es Artemas o Artemas, no se nos dice nada en toda la Biblia, no lo vas a encontrar, no hay nada más información. Pero de Tíquico sí se nos mencionan algunas cosas. Solamente si lo quiere escribir en Efesios 6:21, hablando de Tíquico, dice, hermano amado y fiel ministro del Señor Jesucristo. Y Colosenses 4:7 dice, nuestro amado, fiel ministro y consiervo en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Tíquico sí está acostumbrado a trabajar fielmente con el apóstol Pablo. ¿Me van siguiendo? Son medios confusos estos textos. Pablo va a enviar a alguien a Creta para que entonces Tito quede algo libre y pueda reunirse con Pablo. ¿Para qué? Yo no sé si por un lado va a pedirle reporte de cómo le está yendo en toda esa zona de Creta, pero también lo va a invitar a otros viajes misioneros, que varios de esos viajes ya no van a ser posibles porque va a ser nuevamente encarcelado y más adelante se va a acercar su muerte. Luego en el versículo 13 y 14 puedes ver la idea de mirar por las necesidades de los demás. Nuevamente en el versículo 13 dice, a Zenas, intérprete de la ley,
y Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y luego el versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse de las buenas obras. Y quiero que usted sepa, hermanos, que esa frasecita de ocúpate de las buenas obras, en el original dice que se empeñen en hacer buenas obras. Hay una palabra clave que es empeñen o empeñarse, que se empeñen en hacer buenas obras. ¿Qué es un empeño? Un deseo firme, un anhelo, perseverancia, constancia, buscar hacer algo con mucho énfasis, buscar hacer algo de manera intencional. ¿Qué cosas haces tú, hermano, con mucha determinación, para que vayamos entendiendo más el término? ¿Qué cosas haces tú con mucha determinación? Si alguien dice, yo voy a estudiar tal cosa, y tiene el recuerdo del primer día cuando fue a la universidad, y luego mira su graduación, tú dices, ese hombrecito, esa mujercita tiene mucho empeño, ¿verdad que utilizamos esa frase? Tiene mucha devoción, tiene mucha determinación. Bueno, el texto está diciendo que debemos de empeñarnos en hacer buenas obras. No está diciendo, hermano, si tú quieres o no. Te está diciendo, tú tienes que empeñarte en hacer buenas obras, como el texto que leí anteriormente en Hechos. Los que se han convertido y han venido a Dios en arrepentimiento y fe, por consecuencia, deben sí o sí mostrar buenas obras. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:15 al 17, ya casi voy a terminar. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguien tiene una necesidad y tú nada más te quedas, voy a estar orando por ti. Que claro, orar por la persona es muy importante, pero si tú tenías la posibilidad de ayudar a alguien y te quedas en, yo voy a orar por ti, sabiendo dentro de ti que puedes y que debes y no lo haces, estamos chocando con este verso, que se empeñen en hacer buenas obras, y Santiago dice, ¿de qué aprovecha entonces? La fe, si no tiene obras, está muerta. Por eso lo hemos dicho y lo hemos enfatizado, hermanos, que hay mucha confusión con este tema de las obras y la gracia. Nosotros ya sabemos que somos salvos por gracia, amén. Es la gracia de Dios que fue derramada sobre nosotros, pero en consecuencia a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar obras como evidencia de nuestra salvación. Así que todo el pasaje de Tito 3 es un ejemplo entre muchos otros de cómo se vive el evangelio. Ayudar a los siervos de Dios, porque el contexto que estamos viendo aquí son misioneros, ayudar y bendecir a los siervos y los misioneros de Dios, pero también en el contexto aquí entre nosotros, entre hermanos. Así es como se vive el evangelio. Si tú preguntas, ¿cómo puedo vivir el evangelio? Ahí tienes la respuesta. Pensando en los demás, ocupándote de los demás. Y luego en el versículo 15 da el saludo final y termina diciendo, todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo siempre empieza y termina sus cartas de esta manera. En Tito 1:4 él ya había dicho, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y en el último versículo del capítulo 3 está diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. No es cualquier saludo, no es cualquier palabra. Está diciendo que la gracia del Señor, aunque no aparezca aquí la palabra Dios, pero la gracia de Dios sea con todos ustedes. Palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras de esperanza para Tito y yo creo que para todos los que estaban ahí en las iglesias de Creta. Les mencioné, hermanos, que hoy vamos a cerrar la carta. Vamos a terminar esta serie de Tito. Y porque la siguiente semana vamos a hacer un sermón que le llaman libre o de una cierta escritura en particular, no siguiendo ya la serie. Y entonces en agosto 10 vamos a comenzar una serie nueva. Y voy a resumir en segundos la carta. Pablo envió a Tito como misionero a la isla de Creta. En el capítulo 1 lo miramos, hermanos. ¿Para qué lo envió? ¿Se recuerdan? Para corregirlo
lo deficiente. Habrían surgido algunos problemas entre los hermanos, como lo tienen muchas iglesias, y dijimos que eso era como arreglar los dientes torcidos de una persona. Muchos están aquí desde que comenzamos la serie de Tito. Es exactamente la misma idea de un especialista que está enderezando los dientes torcidos, y tenemos que preguntarnos cuáles son los dientes torcidos que tiene esta iglesia. El pueblo de la isla en Creta tenía fama de ser legalista, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo estaban negando. Como parte de la tarea que Tito tenía era buscar hombres de Dios. Se recuerda, Tito tenía que empezar a buscar hombres de Dios para ponerlos como ancianos. Era una necesidad fundamental en aquel tiempo. Vimos también una marca clave a lo largo de toda la carta, que la sana doctrina produce sana conducta, y lo repetimos tantas veces que espero que tú te recuerdes de eso. Es el mensaje más importante de la carta a Tito. La sana doctrina te tiene que llevar a la sana conducta, a la sana piedad. Escuche esto, iglesia. La iglesia solo va a poder llegar a fondo a la sociedad pagana y mundana con el mensaje del Evangelio cuando la vida de los hermanos de la iglesia confirme la verdad del Evangelio. O sea, que si tú predicas con tu boca una cosa pero no está confirmada con tu testimonio, ¿de qué manera hablamos? Vuelvo a repetir la frase: la iglesia solo va a poder llegar a fondo a la sociedad pagana y mundana con el Evangelio y el mensaje de Jesucristo cuando la vida de los hermanos de la iglesia confirme la verdad del Evangelio. En otras palabras, puedes llegar con la predicación a la sociedad, pero si tu estilo de vida no les predica eso, de nada sirve. El capítulo 3 nos habla en el contexto de las autoridades, nos recuerda nuestro pasado, vemos la obra de Jesucristo, la cual nos lleva a buenas obras como testimonio de ser transformados y de ser nuevas criaturas. Nos anima a insistir en la palabra fiel. Y para insistir en la palabra fiel tienes que conocer la palabra fiel. Y para conocer la palabra fiel tienes que alimentarte de la palabra fiel. Y esta es nuestra palabra fiel. ¿Te apasiona este libro, iglesia? ¿Te apasiona este libro? Sí. Gloria a nuestro Dios. Dijo Crisóstomos, no sé cuántas veces he dicho que ya voy a terminar, creo que van 3, ¿verdad? Crisóstomos comparaba la Biblia con un jardín lleno de arbustos y flores y decía: no hay duda de que el prado y el jardín son dulces, pero mucho más dulce es la lectura o el estudio de los escritos divinos, porque los arbustos y flores terrenales se marchitan, pero en la palabra hay pensamientos que permanecen en plena floración. Una persona piadosa se deleita paseando por este jardín y consolándole dulcemente. Ama cada rama y cada parcela de la palabra. Pónganse todos de pie, iglesia, mientras reflexionas en estas preguntas, ahora que estamos llegando al cierre de esta carta en la que estuvimos por muchos meses, casi medio año. Reflexiona con tus ojos cerrados. Has sido transformado por el Evangelio de Jesucristo. Así como muchos han sido transformados, otros necesitaron escuchar el mensaje hoy. ¿Has sido transformado por el Evangelio de Jesucristo? Y si no, ¿qué esperas? ¿Sabes a dónde vas si hoy perdieras tu vida? ¿Tienes la certeza de que tú estarás con el Señor Jesucristo por la eternidad? Hemos visto que la verdadera fe te va a llevar a una vida piadosa, y si tú no estás llevando una vida piadosa es por algo. ¿Consideras que estás dando evidencia genuina de tu salvación o necesitas evaluar tu vida? Recuerda que venir a la iglesia no te va a salvar, ni servir, ni ofrendar, ni tener buenos amigos aquí. ¿Consideras que estás dando evidencia genuina de tu salvación o necesitas evaluar? Todos necesitamos evaluar nuestra vida. Ahora te hablo a ti como creyente. ¿Qué cosas son deficientes en tu vida personal? Que repito, fue el mensaje de todos estos meses. No los dientes chuecos que tenemos físicamente hablando,
¿Cuáles son esos dientes torcidos en tu vida? ¿Cuáles son esas deficiencias que tú necesitas evaluar y trabajar y mejorar con la ayuda de nuestro Dios? ¿Cuáles son los dientes torcidos que tenemos como iglesia local y que tienen que ser ajustados? Y una pregunta más enfática para esta semana. ¿De qué manera piensas adornar la doctrina de Cristo esta semana? Que se supone que es por el resto de nuestra vida, pero para ser enfático y para que te lleves una tarea, piensa en algo. ¿De qué manera piensas adornar la doctrina de Cristo esta semana? Señor, gracias por tu palabra. Definitivamente nosotros no podemos solos, porque somos llamados a nosotros poner esa respuesta de nuestra parte. Y al mismo tiempo, sin la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿qué sería de nuestras vidas? Así que yo te quiero pedir por la dirección, por la guianza, por la iluminación del Espíritu Santo, que intercede por nosotros para ir al Padre, primero que nada para reconocer nuestro pecado, porque nos vamos a dar cuenta con este cierre de esta carta, wow, cuántos dientes torcidos tenemos, cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestras vidas, cuántos hábitos tenemos que cambiar, hábitos personales, hábitos como familia, con nuestros hijos y como iglesia. Y tenemos que comenzar primero que nada pidiendo perdón, reconociendo que tenemos esas fallas, pero después de pedir perdón podemos acercarnos a ti y decir, Espíritu, ayúdanos. No podemos solos. Vamos a Cristo Jesús. Vamos a mirar a Cristo. Iglesia, vamos a mirar a nuestro Salvador. Vamos a mirar a nuestro Redentor. Vamos a mirar a nuestro consuelo. Vamos a mirar a nuestro Señor y gran Dios. Mira a Cristo. No te miras a ti mismo. Mira a Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Que sea una palabra que nos pueda día a día confrontar, y nuestra oración seguirá siendo para que esta iglesia viva el Evangelio con vidas piadosas. Te honramos y te glorificamos hoy y siempre, y te pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.